Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Revisando mis redes sociales, me encontré con una declaración de la actriz Mónica Bellucci, quien dijo a la prensa que, si pudiera volver en el tiempo, se negaría a ser filmada en la icónica escena de violación sexual que tuvo que hacer en la película Irreversible. ¿Cuántas películas de arte que hemos visto? ¿Cuántas canciones que escuchamos y cuántas portadas de periódicos normalizan la violencia contra nosotras? Vivimos en un mundo simbólico que nos representa como violables y asesinables. Por otro lado, ahora mismo recuerdo la película La bicicleta verde y considero que ya existen narrativas alternas que rompen con el estereotipo de las niñas y las mujeres retratadas como las eternas víctimas. Me niego a vivir en una sociedad que me odia y lo retrata en el discurso de los medios de comunicación masiva. Quiero ser esa niña saudí que monta libremente la bicicleta verde a pesar de las restricciones machistas. Quiero ser la actriz que se niega a rodar escenas de extrema violencia. Quiero ser la periodista que no revictimiza. Hoy, en Las Mujeres Contamos, misoginia. ¿Vivimos acaso en una sociedad que nos odia? En la cuenta de los días, en los años 90 del siglo XX, se formularon las primeras denuncias de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Casi una década después, se reconoció que este fenómeno estaba presente en todo el país. En 2021, el combate al feminicidio continúa siendo uno de los grandes retos del Estado mexicano. El tema de esta noche: misoginia. ¿Vivimos en una sociedad que nos odia? Damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Mi nombre es Nelly Lucero Lara Chávez. Yo soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Y uno de los ámbitos de investigación que desde hace muchísimo tiempo me ha interesado tiene que ver justamente con el feminismo y los estudios de género. Bienvenida, buenas noches y gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. Y en esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social. De nuestro equipo de producción, Gabriela Sosa Martínez y Marlene Reyes les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con nuestra invitada, la doctora Nelly Lucero Lara Chávez, ella profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El tema de este martes, misoginia. ¿Vivimos en una sociedad que nos odia? Nelly, para iniciar esta entrevista retomo la pregunta que da razón a este programa. ¿Vivimos en una sociedad que odia a las mujeres? Para poder dar una respuesta a esta pregunta, primero me gustaría recuperar algunos elementos contextuales porque evidentemente el fenómeno de la misoginia está ligada con procesos complejos que nos ayudan a entender justamente por qué en las sociedades actuales se habla del odio hacia las mujeres. Para poder atender esto, en primera instancia, me gustaría decir que vivimos sobre todo en sociedades patriarcales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que vivimos en sociedades patriarcales? Pues que nos encontramos en contextos en los cuales existe un orden social genérico cuyo paradigma es el hombre y este se configura por encima de las mujeres y de lo femenino. En ese sentido, cuando decimos que vivimos en sociedades donde lo masculino tiene un valor distinto a las mujeres, ya podemos, por supuesto, vislumbrar que hay elementos de desigualdad y muchos otros fenómenos que operan a favor de la opresión de las mujeres. Algunos de estos fenómenos que me gustaría mencionar, porque ellos están interrelacionados, son que justamente en las sociedades patriarcales emergen fenómenos como la violencia de género, esto que hoy conocemos como la violencia que se ejerce particularmente en contra de las mujeres por ser mujeres, también la desigualdad de género, estas limitantes sociales que siguen enfrentando las mujeres en relación a su entorno, tanto para desarrollarse libremente como para poder optar por determinadas oportunidades, el sexismo, que es otro fenómeno patriarcal que básicamente plantea una esencialización de los géneros cuando nos dicen que lo que es propio de las mujeres solamente ellas lo pueden realizar y lo que es propio de los hombres solamente ellos lo pueden realizar. Y en esta misma lógica es justamente donde se encuentra la misoginia. La misoginia que se entiende teóricamente como el odio ejercido en contra de las mujeres. Este andamiaje teórico del cual estoy platicando proviene justamente de las propuestas feministas por tratar de comprender por qué se da la desvalorización de las mujeres en las sociedades. Y este andamiaje teórico quiero platicarles que no es nuevo. Hace aproximadamente 300 años, filósofas y teóricas se dieron a la tarea de tratar de comprender dónde estábamos posicionadas las mujeres en relación al mundo. Y ustedes se preguntarán por qué hace tanto tiempo o qué pasó en esos años para que surgieran estas preguntas reflexivas por parte de las mujeres. Bueno, este momento al cual me estoy remontando en realidad es un hito histórico, porque se trata justamente del siglo XVIII, que es cuando emerge la modernidad, y la modernidad que es un umbral en la forma de pensamiento, porque antes de la modernidad
la forma de concebir la realidad era muy distinta a como ahora la comprendemos. Es justamente en la modernidad donde el sujeto se plantea la posibilidad de pensarse a sí mismo. Contamos con filósofos como Kant que planteaban esta idea de que en la modernidad había llegado el momento histórico de dejar de ser sujetos de tutelaje o infantes para convertirnos en adultos. Y que entonces era conveniente que los seres humanos pensáramos en torno a nuestra existencia. Y justamente ahí, en la modernidad, cuando el sujeto empieza a pensar sobre su propia existencia, es donde emergen estas preguntas en relación al género. ¿Por qué las mujeres no somos tratadas o concebidas como nuestros pares, que son los hombres? Evidentemente, la modernidad está ligada también a otro planteamiento que es la era de la razón, ¿no? Porque si los seres humanos, para ser seres humanos, contamos con la razón, lo primero que van a advertir las mujeres en ese momento histórico es que una forma de descalificarlas tiene que ver justamente con que no se les considera sujetos de razón. Esta idea que estoy planteando, de hecho, todavía la podemos encontrar en la actualidad. Cuando las mujeres hablan, cuando las mujeres interpretan el mundo, cuando las mujeres hacen alguna sentencia a nivel público, inmediatamente podemos darnos cuenta cómo los entornos las juzgan y dicen, bueno, esta mujer a partir de qué está interpretando, o quizá está loca, o quizá no está concibiendo bien el entorno. Eso es justamente lo que encuentran las mujeres en la modernidad. Pero además quiero comentarles que la modernidad empata con una corriente filosófica muy interesante que brinda también elementos para pensar dónde están posicionadas ellas. Y esta corriente filosófica fue la Ilustración. La Ilustración, ustedes recordarán que liga estos pensamientos que van en relación a la igualdad y a la libertad. Bueno, una vez que las mujeres ya se dieron cuenta que eran criticadas a partir de su aparente no razón, empiezan a indagar qué pasa con el ámbito de la igualdad y descubren que a nivel social, eso que plantea la Ilustración como propio de los seres humanos, que todos y todas somos iguales, eso no se cumple de facto, porque las mujeres van a darse cuenta que no pueden ir a la escuela, que no pueden tener recursos propios, que se les limita su acceso al espacio público, y entonces van a decir, se nos está negando también esta posibilidad que es propia de nuestra humanidad. Lo mismo sucede con la libertad. Cuando las mujeres se encuentran justamente muchas restricciones para poder vivir en el mundo social, se van a dar cuenta, por supuesto, que hay también elementos que están fracturando su propio desarrollo como seres humanos. Entonces, lo que descubren las mujeres en este momento histórico, que es el siglo XVIII, es que no se les garantiza su ser como sujetas de razón, como sujetas de igualdad y sujetas de libertad. Y en el fondo, lo que se les está negando entonces es su ser humanas. Ese punto es fundamental porque a partir de ahí, de cómo poder demostrar que efectivamente vivimos en sociedades que niegan el ser humanas de las mujeres, es que se va a empezar a configurar una serie de andamiajes teóricos para poder explicar esto. Dentro de esas categorías que va a construir la teoría feminista, se encuentra justamente el patriarcado, que es esta categoría inicial con la cual yo explicaba esta desvalorización existente entre las mujeres y los hombres. El patriarcado como orden social genérico tiene también una historia muy interesante porque el patriarcado en realidad es una categoría marxista, es decir, antes de que las mujeres usáramos la categoría de patriarcado para nombrar esta desigualdad existente entre mujeres y hombres en el mundo, la teoría marxista ya mencionaba que las sociedades estaban configuradas de una manera patriarcal. Ellos señalaban que el patriarcado existía porque en todas las organizaciones o en todos los espacios donde se lograba configurar alguna comunidad, generalmente esa comunidad estaba dirigida por una persona. Y esa persona era la que mandaba o la que determinaba lo que se iba a hacer en ese espacio concreto. Cuando llega la teoría feminista, por supuesto que recupera esta noción del patriarcado, de que las sociedades son dirigidas generalmente por una persona, pero le van a sumar el elemento genérico.
Y las mujeres van a encontrar una constante, que no solamente las organizaciones o las agrupaciones están dirigidas por un sujeto, sino que este sujeto generalmente es un hombre. Y eso evidentemente va a transformar completamente nuestra manera de entender el lugar en el cual las mujeres estamos paradas. A partir de comprender que quienes toman las decisiones en las sociedades generalmente son los hombres, vienen distintas preguntas en torno a qué estamos interpretando las mujeres, qué posibilidades de libertad tenemos ahora las mujeres y qué posibilidades también de igualdad tenemos las mujeres. Como la desigualdad inmediatamente se hace visible a los ojos de las mujeres, tratar de comprender estos fenómenos nos convocó a generar teoría, a generar categorías, a generar conceptos para explicar justamente la existencia de esa desigualdad. Estos conceptos que se han construido a lo largo de la teoría feminista son los que ahora nos ayudan no solamente a comprender, sino a poner en evidencia que la desigualdad entre mujeres y hombres sigue vigente. Dentro de esas categorías y conceptos se encuentran justamente las que mencioné, la violencia de género, que es una categoría feminista, las desigualdades genéricas, que es otra categoría feminista, el sexismo, que es otra categoría feminista, y la misoginia, que es otra categoría del feminismo para explicar estas desigualdades. Me quiero concentrar justamente en el ámbito de la misoginia, porque cuando hablamos en torno a que la misoginia se entiende como el odio hacia las mujeres, esto decirlo a nivel social puede ser muy duro y cualquiera puede venir a preguntarnos si efectivamente vivimos en sociedades que odian a las mujeres. Porque una cuestión es enunciarlo y otra cuestión es poder demostrarlo científicamente. Lo que ha hecho el feminismo, que no es una tarea menor, es demostrar científicamente que efectivamente vivimos en sociedades que siguen odiando a las mujeres. Dentro de las prácticas sociales sobre las cuales se ha volcado el feminismo para tratar de explicar cómo el odio hacia las mujeres sigue vigente, se encuentran, por ejemplo, cuestiones del ámbito cotidiano, como cuando en una familia alguna mujer está embarazada y sigue apareciendo en el discurso del entorno señalamientos que van en torno a decirle, ojalá que sea un niño, porque las niñas pudieran sufrir más o porque las niñas pudieran enfrentar mayores problemas. Este tipo de señalamientos tiene una carga muy fuerte de misoginia porque evidentemente están planteando que qué es lo que más vale en esa familia, que pretende o que considera que valdría mejor tener un niño que una niña. Y son cuestiones que de repente se naturalizan y que socialmente, de hecho, en muchas ocasiones se conciben como algo que no tiene un impacto, pero que nosotras sabemos que ese tipo de prácticas justamente son el andamiaje fundamental del patriarcado y la desvalorización de las mujeres. Otra de las prácticas culturales que siguen vigentes hasta nuestros días y que van ligadas justamente con la misoginia son aquellos espacios donde cuando una mujer embarazada se entera, por ejemplo, de que va a tener una niña, el entorno le dice, no, mejor no tengas una niña, ¿no? Mejor que no nazca una niña. Eso en países de distintos contextos del mundo sigue siendo una práctica cotidiana. Infinidad de mujeres se enfrentan a abortos cuando saben que están esperando una niña, porque el entorno familiar está esperando que ellas tengan un niño. Esa es una práctica evidentemente misógina. Ahí se expresa también el odio hacia las mujeres. Y el odio hacia las mujeres de una manera un poco más cercana, digamos, podemos encontrarlo cuando el entorno y los hombres, por supuesto, se burlan y descalifican a las mujeres. ¿En cuántas ocasiones no hemos escuchado a mujeres que son calladas, a mujeres que hacen una enunciación e inmediatamente el entorno las descalifica y que dan cuenta justamente de este desprecio y este no reconocimiento en relación a las mujeres?
Ya no digamos estas prácticas en las cuales se menciona que las mujeres no tendrían que estar interpretando el mundo o no tendrían que estar desarrollando alguna configuración que constituya significación en nuestro entorno, porque ahí también se devela el odio hacia las mujeres. Entonces, si nos damos cuenta, esta categoría de la misoginia es la posibilidad que brinda también la teoría feminista para comprender que el odio hacia las mujeres es una práctica vigente y es una práctica estructural en las sociedades actuales y que sigue, por supuesto, operando. Nelly, perdón, en este punto quisiera detenerte un momento, si me permites, para preguntarte, a propósito de esta categoría misoginia, la cercanía que tiene con la actitud permisiva de nuestras sociedades hacia el feminicidio. Ese punto me parece fundamental y justamente es el elemento que quiero tocar a partir de ahora. Lo había dejado en un espacio aparte porque efectivamente una de las expresiones más lamentables de la misoginia tiene que ver con el feminicidio. Porque vivimos en sociedades donde el asesinato de las mujeres por su condición de género cada vez más se hace presente. Evidentemente no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se ha presentado desde hace ya algún tiempo de forma registrada teóricamente desde el ámbito feminista, pero hay elementos importantes que el feminismo ha planteado para explicar también qué pasa en torno a estas formas de odio que terminan justamente con el elemento primordial de la calidad humana de las mujeres, que es la propia vida o el derecho a la propia vida. Ese punto, por supuesto, que me parece muy importante porque cuando hablamos de feminicidio, estamos haciendo referencia al asesinato de las mujeres por su condición de género. El feminicidio como categoría analítica es también una propuesta feminista y es una propuesta feminista analítica que plantea en principio una distancia con una categoría que ya existía a nivel jurídico, que es la de homicidio, ¿no? Que es el asesinato de una persona por parte de otra persona. Cuando llega el feminismo, plantea que habría que conocer el género de las personas que están ejecutando ese asesinato de los sujetos. Y lo que descubre el feminismo es que generalmente en la sociedad los hombres son asesinados por hombres. En la mayoría de los casos, los hombres que pierden la vida a manos de otro sujeto, ese otro sujeto va a ser un hombre. Y cuando revisan qué pasa en el caso de las mujeres, quiénes son las personas que asesinan a las mujeres, van a descubrir que hay también una constante, que la mayoría de las mujeres son asesinadas a manos de los hombres. Eso evidentemente es un dato muy importante y además es un dato que permitió abrir muchos de los cuestionamientos en el ámbito de la sociedad. Porque pensar incluso ahora cuántas mujeres son asesinadas por otras mujeres, a nivel estadístico nos encontramos con números muy reducidos. La constante, como mencionaba, sigue siendo que los hombres asesinen a las mujeres. Cuando lo llevamos entonces al ámbito del género, de decir los hombres asesinan a hombres y los hombres asesinan a las mujeres, la gran pregunta que se abre es ¿qué pasa con la relación genérica que tenemos las mujeres con los hombres? ¿Qué pasa también, por supuesto, con los hombres que se sienten con el derecho o que se sienten los únicos encargados de ejercer un poder que incluso puede aniquilar a las mujeres? A partir de este fenómeno y de este gran indicador de ver quiénes son los que asesinan a las mujeres, es que se configura esta categoría de feminicidio, para marcar, como lo mencionaba, esta distancia con esta otra categoría que, si bien ya señalaba el asesinato de las personas, como lo es el homicidio, no tenía la carga genérica para mencionar si ese hombre que asesina, o esa persona, mejor dicho, que asesina, era hombre o era mujer. Y generalmente nos encontramos con hombres. Después, la categoría se va a ensanchar un poco más porque cuando hablamos
de que el feminicidio es el asesinato de las mujeres por su condición de género, vamos a descubrir que no solamente los hombres asesinan a las mujeres, sino que hay condiciones, por ejemplo, sociales que también plantean de alguna forma el exterminio de las mujeres por ser mujeres, y que eso lo va a explicar de mejor manera lo que hoy conocemos como la violencia feminicida. Pero antes de pasar a ese tema, me gustaría un poco recuperar la forma en la cual la teoría feminista ha abordado justamente el tema del feminicidio. Porque el feminicidio es un tema complejo, es un tema analizado profundamente por el feminismo, es un tema que le preocupa, por supuesto, al feminismo, porque va más allá de pensar en torno al desprecio de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Cuando hablamos del feminicidio, estamos descubriendo que el desprecio es tal que incluso vivimos en sociedades que no quieren nuestra existencia. Y eso es gravísimo para los seres humanos. Y por supuesto que a las feministas nos interesa analizar eso. Recuperando brevemente qué tipo de aportaciones o qué tipo de estudios han hecho las teóricas feministas para explicar el fenómeno del feminicidio, a mí me gustaría recuperar sobre todo 4 ámbitos de análisis que me parece que son fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la vertiente filosófica. Muchísimas filósofas feministas se han dado a la tarea de tratar de explicar por qué a las mujeres se nos asesina, por qué a las mujeres se nos extermina completamente. Y algunos de los planteamientos que ellas han hecho, por ejemplo, la filósofa Celia Morós, ella se ha dado a la tarea de saber por qué vivimos en sociedades donde las mujeres somos construidas como prescindibles. Es decir, por qué las sociedades aparentemente no le ponen una importancia a nuestra existencia o no existencia, sino que plantean que las mujeres podríamos no estar acá. Eso evidentemente es una formulación muy compleja, es una formulación que nos incita también a una gran reflexión, porque en el fondo nos está diciendo que el odio hacia las mujeres evidentemente plantearía que quizás si no estuviéramos en este mundo no fuera tan importante. ¿Cómo explican las filósofas feministas este fenómeno de la construcción de las mujeres como prescindibles? Como mencionaba, filósofas como Celia Morós han dicho que una forma de entender esto tiene que ver con la construcción de la noción de las idénticas. Este punto me parece muy importante porque la idea de las idénticas se plantea como una desvalorización generalizada de las mujeres. Lo voy a tratar de explicar porque es una categoría profunda y es una categoría, como toda categoría filosófica, que tiende a hacer algunas generalizaciones con acento en la explicación y la comprensión. Por ejemplo, cuando un hombre, dicen estas filósofas, termina una relación amorosa con una mujer y este hombre, en lugar de atravesar, por ejemplo, un proceso de duelo, dice, pues me voy a buscar otra. Y se termina esa otra relación y él piensa, pues me voy a buscar otra. Ese tipo de fenómenos, dicen las filósofas feministas, es como si una mujer por sí misma no valiera. Es como si en la lógica de la masculinidad una pudiera reemplazar a la otra y ninguna tuviera un valor desde su propia individualidad. Esta construcción de lo prescindible también se puede ver manifiesta, por ejemplo, en la representación de las mujeres a nivel de los medios de comunicación. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un puesto de periódicos y observamos a las mujeres que están en las portadas de las revistas o de los diarios, nos podemos encontrar un patrón muy parecido, a tal grado que podríamos decir, es que una mujer se parece a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. No hay ningún elemento de distinción. Esta, que sería también la misma lógica de las mujeres como prescindibles, podría ser uno de los esquemas interpretativos para tratar de comprender por qué el feminicidio sigue siendo un fenómeno que atenta en contra de la vida de las mujeres.
justamente porque estamos siendo concebidas como prescindibles en la lógica del patriarcado, es que no hay un reconocimiento de nuestra propia existencia. Ese es el primer punto. El otro elemento que quiero recuperar acá tiene que ver con la vertiente sociológica. Para la sociología, evidentemente, el odio y la descalificación de las mujeres es un tema que le ha interesado, es un tema al cual le han dado también una gran importancia. Y autoras como Rosa Cobo han planteado que a nivel de la práctica social, un elemento en el cual podemos encontrar este odio o descalificación de las mujeres está muy ligado cuando los hombres o las instituciones consideran que las mujeres les pertenecen. Este planteamiento sociológico me parece que es muy importante porque hasta la fecha podemos encontrar en el discurso de varios hombres el planteamiento de que una vez que se casan hay este señalamiento en torno a es mi mujer, ahora es mía y me pertenece. El trasfondo de este planteamiento es que cuando una persona coloca en un nivel de cosificación al otro y se apropia de ese otro, entonces puede hacer lo que quiera con ese otro. Si lo leemos desde el patriarcado, las feministas de la corriente sociológica han planteado que muchos hombres asesinan a las mujeres bajo el argumento de que les pertenece. Y que entonces eso es aparentemente lo que les da algún tipo de facultad para apropiarse aún más de ellas, incluso al grado de pensar en el propio exterminio. Este punto, por supuesto, que es gravísimo. El nivel de análisis del feminismo ligado a la sociología ha indagado incluso que, además de que muchos hombres consideran que tienen la legitimidad para apropiarse las mujeres al grado de asesinarlas, también han llegado a considerar que las mujeres, si presentan algún cambio en su comportamiento, ellos tendrían que limitarlo o tendrían que contenerlo. Y en este punto también me quiero detener un poco porque la sociología ha atendido temas, por ejemplo, que tienen que ver con cómo cuando las mujeres presentan mayores avances a nivel social, es decir, cómo cuando las mujeres se están preparando más académicamente, cuando están accediendo a mejores puestos de trabajo, también en esos momentos históricos parece que es cuando más se acentúa el feminicidio. Y entonces las sociólogas han tratado de pensar si hay algún tipo de relación entre estas rupturas que hacen las mujeres en relación a los condicionantes de género y que el feminicidio pudiera ser una respuesta justamente a la construcción de libertad por parte de las mujeres. Y este punto todavía hasta la fecha nos sigue brindando elementos para considerar justamente por qué cuando las mujeres más avanzamos en el ámbito social, más somos atacadas. Más allá de la sociología, otro de los ámbitos que ha intentado reflexionar en torno al feminicidio tiene que ver con la antropología. Los planteamientos antropológicos son muy interesantes porque evidentemente recuperan esta noción un tanto estructural de dónde estamos parados a partir de las prácticas culturales de los seres humanos. Una teórica que es Rita Segato se ha dado a la tarea de explicar justamente desde la antropología qué pasa con el asesinato de las mujeres, porque al verlo como un fenómeno que acontece en las sociedades contemporáneas, la gran pregunta que ella se realiza es ¿qué pasa con esas sociedades? ¿Por qué asesinan a las mujeres que son sus ciudadanas, que son parte de la comunidad? Y parece que nadie hace nada, porque el fenómeno se sigue presentando. Y Rita Segato, como muy buena antropóloga, ella va a plantear que vivimos en sociedades tan misóginas, que odian tanto a las mujeres, que en lugar de asumir la responsabilidad en torno a que a las mujeres las están asesinando en su territorio, prefieren culpabilizar
a las propias víctimas. Y este punto me parece interesantísimo porque en muchas ocasiones, cuando sabemos del asesinato de mujeres, cuando sabemos que se ha cometido un feminicidio, curiosamente la comunidad en varias ocasiones termina culpabilizando a las propias mujeres. ¿Y qué se dice de ella? Bueno, pues seguramente la asesinaron porque andaba sola en la calle, seguramente la asesinaron porque traía minifalda, y la culpabilidad recae sobre las mujeres. Y este punto me parece interesante también porque evidentemente Rita Segato está poniendo el énfasis un tanto hasta en la interpretación un tanto perversa que tiene la propia sociedad en relación a las mujeres. Y la falta de responsabilidad también de las sociedades para asumir que a unas de sus integrantes las están aniquilando. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con la doctora Nelly Lucero Lara Chávez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El tema de este martes, misoginia. ¿Vivimos en una sociedad que nos odia? Nunca me has golpeado, nunca me has tirado contra la pared, pero salen de tus labios palabras hirientes y tu infidelidad. Me estás matando sin ponerme encima un solo dedo, sin dar ni a beber ningún veneno. Tú me estás rompiendo el corazón. Me estás matando sin tirarme contra la ventana. Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? Muy buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Ana Leticia? Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a ti y a quienes escuchan Las Mujeres Contamos. En junio de 2022 va a cumplirse una década de que el delito de feminicidio fue incorporado con definición y características en el Código Penal Federal. Sin embargo, muy pocos periodistas lo hemos logrado incorporar en nuestras narrativas con el significado que este tiene. Entonces, ¿cuál es el encuadre que la prensa mexicana aplica en la cobertura del delito del feminicidio? Esta pregunta no tiene una respuesta única. Hay matices, depende del diario que se analice. Hasta la fecha, el enfoque de género suele ser muy débil. Así lo encontraron las autoras del artículo titulado La cobertura periodística del feminicidio en México, heterogeneidad y variación, que las audiencias pueden consultar en el número 29 de la Revista Mexicana de Opinión Pública, disponible en línea. Este texto surgió de las plumas de María Grisel Salazar y Paulina de la Garza. Esta última nos cuenta de dónde surge su interés por este tema. Vamos a escucharla. Mi nombre es Paulina de la Garza, soy politóloga de carrera y maestrante en ciencias sociales. Mis principales intereses de investigación son medios de comunicación y violencia de género. Ahora, ¿por qué es importante prestar atención a la cobertura de feminicidios? Primero que nada, hay que reconocer que los feminicidios en México son un problema real y cada vez más grande. De acuerdo con datos oficiales, en 2020, 940 mujeres fueron víctimas de feminicidio, con un promedio de 80 mujeres asesinadas al mes por razones de género. Y esta tendencia nacional de feminicidios se incrementa año tras año. Pese a que se trata de un problema público de primer orden, siguen apareciendo en los medios mexicanos de manera insensible e irresponsable, muchas veces recurriendo a estigmatizaciones y revictimización. La circulación de las fotografías sin filtro del cuerpo de Ingrid Escamilla o la utilización de estereotipos para hablar del feminicidio de Lesbi Berlín son claros ejemplos de esto.
Por otro lado, hay que decir que la cobertura mediática afecta la percepción que tenemos sobre los feminicidios. La forma en que se retrata la violencia hacia las mujeres interviene en la manera en la que entendemos este fenómeno. Por ejemplo, si lo consideramos como un problema estructural en el que existen responsables a los que o a las que se les pueden exigir cuentas y pedir soluciones políticas, o por otro lado, si lo tomamos como un hecho aislado causado por la mala suerte sobre el que hay poco o nada que hacer. En otras palabras, el papel de la prensa contribuye en gran medida a enmarcar y construir políticamente los problemas públicos que deben ser atendidos. Planteado así, es deseable una cobertura responsable y con perspectiva de género, y sin embargo existen resistencias a cambiar los estilos de cobertura noticioso, probablemente asociado con patrones culturales y estereotipos predominantes que no escapan del quehacer periodístico. Y bueno, pese a ello, existe evidencia de que no todas las prácticas de cobertura sobre feminicidios son iguales. Por el contrario, hay matices que incluyen buenas prácticas y deben señalarse para que éstas puedan ser reforzadas dentro de las redacciones. Finalmente, ¿qué podemos aportar como comunicadoras, politólogas y periodistas para transformar las narrativas sobre violencia? Yo diría que la prensa tiene un poder limitado para transformar el problema de raíz. Las desigualdades de género y violencia feminicida trascienden lo que sucede en los cuartos editoriales de los medios de comunicación. Sin embargo, los atraviesan, y es ahí donde los medios de comunicación tienen una gama de posibilidades para hacer las cosas diferentes. Definitivamente, cubrir con perspectiva de género es un concepto amplio y multidimensional que implica, entre muchas otras cosas, considerar el feminicidio como un fenómeno de carácter estructural, público y de primer orden para la agenda mediática y política. También, por ejemplo, deben eludir el uso de estereotipos, citar fuentes diversificadas y heterogéneas que permitan contrastar la información, así como aportar un contexto que sitúe la problemática. Y yo agregaría que también es importante que proporcionen información que sea útil para las mujeres que estén viviendo violencia. Por ejemplo, números de teléfono, organizaciones civiles que acompañen el proceso de diversas maneras. En general, yo diría que la cobertura con perspectiva de género para casos de violencia se caracteriza por involucrar procesos de sensibilización hacia las desigualdades históricas. Muchas gracias a Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos que nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy en entrevista con la doctora Nelly Lucero Lara Chávez, ella profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El tema de este martes, misoginia, vivimos en una sociedad que nos odia. Con todo el contexto que nos diste en la primera parte de la entrevista, Nelly, quisiéramos preguntarte por qué es importante que cuando escuchamos el término feminicidio, lo entendamos como un problema social y de salud pública y le quitemos esa connotación de crimen pasional o de tragedia amorosa. Claro, porque la configuración de la desigualdad social existente entre las mujeres y los hombres evidentemente forma, como lo mencionaba anteriormente, forma parte de una dimensión estructural. Es decir, esta manera de ir concibiendo de forma diferenciada a las mujeres y a los hombres tiene prácticas culturales tan diversas que se apoyan en distintos niveles, desde la concepción personal hasta las prácticas de la vida social, hasta la dimensión económica, la parte, por supuesto, laboral. Y el tratar también, por supuesto, de eliminar esta lectura naturalista en relación a que, por ejemplo, los hombres tienen la legitimidad del uso de la violencia y no concebirla como parte también de una configuración por la cual ellos han atravesado, es algo que conviene también reflexionar y considerar acá. A ver, el hecho de pensar a la masculinidad y a la feminidad como algo biológico sigue representando también un error. La masculinidad y la feminidad son construcciones sociales. Los comportamientos de los hombres y las mujeres son construcciones sociales. Y evidentemente las prácticas de los hombres, al ser construcciones, se pueden desmontar y se pueden reconfigurar para plantear alternativas o nuevas posibilidades de acción. Y lo mismo sucede, por supuesto, con las mujeres. El pensar desde otro lugar estas posibilidades de prácticas que rompan también con los estereotipos genéricos de pasividad o de contención eterna es una alternativa que
nos puede ayudar, por supuesto, a salir también de estos límites que plantean los elementos genéricos. ¿Cuándo y cómo fue que los crímenes contra las mujeres y esta situación de misoginia comenzaron a cobrar sentido para ti? A mí me parece que todas las mujeres, desde que somos muy pequeñas, logramos advertir en nuestros entornos inmediatos factores de desigualdad que evidentemente llaman nuestra atención. Sin embargo, es evidente que la formación teórica feminista es la gran puerta para poder reconocer que efectivamente eso que estamos observando tiene un nombre y son prácticas que atentan contra la vida y la libertad de las mujeres. En ese sentido, yo les diría que es justamente a partir de mi formación teórica feminista que logro encontrar elementos que me ayudan a nombrar y además a comprender lo que está pasando en nuestro entorno. Me parece muy importante esto porque una de las finalidades del feminismo es justamente nombrar para politizar. Hay muchas cuestiones que atraviesan la vida y la subjetividad de las mujeres que en muchas ocasiones, como no están nombradas, difícilmente son aprehensibles para nosotras. Sin embargo, como se lo ha propuesto la propia teoría feminista, al momento en el que logra captar justamente la esencia de distintos procesos y fenómenos que van dirigidos hacia la opresión de las mujeres, es que podemos comprender y reinterpretar también lo que está pasando en nuestro entorno. Este momento en mi vida particular evidentemente está ligada con la formación académica. Cuando yo estoy estudiando la licenciatura, tengo la gran fortuna de ingresar a un curso en el cual mis maestras fueron las grandes teóricas feministas contemporáneas de México y de Latinoamérica. Y el conocer en persona a las teóricas feministas me hizo replantearme dos elementos fundamentales. Una, que eso que yo había pensado en otros momentos de mi vida, esas situaciones de injusticia y de desigualdad que yo ya había logrado advertir en mis entornos, eran un elemento importante para analizar y reflexionar, y que además ese análisis y reflexión podía ayudar a otras mujeres. El pensarme, por supuesto, como sujeta epistémica, el saber que eso que yo había logrado advertir podía configurar a su vez teoría, me cambia completamente el panorama. Y el otro elemento ligado a la teoría feminista que yo descubro es que al ser una propuesta que plantea liberar a las mujeres y erradicar justamente los modelos de opresión, nos plantea en el fondo también transformar la propia subjetividad, o en todo caso reconocer nuestra propia subjetividad, cómo hemos sido configuradas las mujeres. Y me parece que estos dos elementos son justamente los que me permiten no solamente pensar y darme cuenta y ser consciente de cómo está operando el feminicidio, de cómo opera la misoginia, sino de hacerme muchas otras preguntas que van ligadas con nuestra existencia humana como mujeres. Por ejemplo, elementos que están ligados al amor romántico, cómo queremos las mujeres, cómo nos vinculamos las mujeres con las demás y los demás, cómo las mujeres nos enfrentamos a prácticas de desigualdad social en ámbitos como el espacio laboral, el espacio simbólico y real de los valores económicos, cómo las mujeres tenemos una relación también con los espacios, en concreto los espacios geográficos. Y evidentemente todo esto me posibilita no solamente preguntar sobre fenómenos afuera, sino también hacerme la gran pregunta de dónde estoy yo parada frente al mundo. Y también qué aportaciones, por supuesto, puedo hacerle al mundo. Me parece que esa es la gran apertura que a mí me ha posibilitado el estudio y la reflexión feminista. Al fin y al cabo, yo estoy convencida de que gracias al feminismo yo puedo hacer las reflexiones que ahora planteo acá. Y por supuesto, gracias a esas maestras feministas, porque algo que también le interesa a esta corriente teórica es reconocer que contamos con referentes y que nuestros referentes, por supuesto que son mujeres, que nos transmitieron tanto
categorías como esa posibilidad de pensar desde distintos lugares, esa posibilidad de historizar los procesos, la posibilidad de saber que lo que acontece en nuestro entorno no es algo natural, que son procesos también construidos, y evidentemente eso nos transporta, me parece a mí y a todas las feministas involucradas en el ámbito teórico, a repensar también las posibilidades de que podemos vivir en un mundo distinto, donde justamente esta opresión ejercida en contra de las mujeres deje de existir. Nelly, desafortunadamente la conciencia de género, la formación teórica feminista todavía no es una constante en nuestra sociedad. Lo que es constante es lo que ya nos explicabas en la primera parte de la entrevista, el vivir en una sociedad que no quiere nuestra existencia y donde las mujeres somos sujetos prescindibles o sujetas prescindibles. En este sentido, esperamos que lo que nuestras audiencias han escuchado haga un eco en ellas y en ellos. ¿Cómo podríamos empezar a desnaturalizar la violencia hacia las mujeres y a desmontar este aparato, esta conciencia misógina y con ello poner fin al feminicidio en nuestro país? Me parece que un elemento fundamental para desnaturalizar el feminicidio y las formas de violencia en contra de las mujeres es, primero, tener mucha conciencia de que ningún proceso tiene que ser de ahora y para siempre, que todos los procesos se pueden transformar. Y por otro lado, por supuesto, también pensar que las prácticas de los seres humanos, la forma en la cual actúan los hombres y también, por supuesto, la forma en la que actuamos las mujeres, puede ser completamente transformada. Me parece que una clave fundamental para desnaturalizar la violencia cometida en contra de las mujeres es, en primera instancia, ser muy conscientes que los procesos sociales no tienen que ser eternos y que lo que hoy sucede no tiene que mantenerse a lo largo del tiempo. Eso me parece que es una primera clave que convendría, por supuesto, aprender para poder transformar esta situación. Por otro lado, también diría que otra instancia fundamental para desnaturalizar está ligada justamente a la construcción de la masculinidad y la feminidad. Si la forma en la que se es hombre y se es mujer forma parte de una construcción histórica cultural, esto por supuesto nos plantea que en cualquier momento se puede deconstruir y empezar a formular nuevas propuestas. ¿Para dónde va esta idea? Bueno, pues que la noción de masculinidad que hoy opera, bajo la cual muchos hombres siguen actuando en su día a día y que está ligada al ejercicio de poder y la fuerza, no solamente en contra de las mujeres, sino también un poder que en muchas ocasiones a ellos les hace daño, eso puede verse trastocado y transformado para encontrar nuevas posibilidades, donde la masculinidad sea concebida de otras formas y esto, por supuesto, transforme la relación que las mujeres tenemos con los hombres. Evidentemente, esto también nos toca a las mujeres. Esto el feminismo lo tiene, por supuesto, muy claro. Apelar a nuestra subjetividad, reconocer cómo hemos sido construidas, reconocer en qué lugar de opresión, bajo qué prácticas de pleitesía o permisivas hemos sido configuradas las mujeres para que también podamos salir de esos lugares y generar, por supuesto, otras maneras y reconocer otras maneras de actuar por parte de las mujeres. Cuando se transforme, por supuesto, la relación que las mujeres tenemos con los hombres, la relación que las mujeres tenemos con las instituciones, evidentemente muchos de estos esquemas estructurales irremediablemente van a tener que caer para encontrar nuevas posibilidades de vida. Y me parece que es ahí justamente donde radica la necesidad de desnaturalizar todo lo que estamos nosotros enfrentando. Saber que esto que hoy estamos viviendo se puede transformar y podemos tener una vida mucho más libre, mucho más plena, tanto las mujeres como los hombres.
Y, por supuesto, no pensar que los actos violentos a los cuales nos enfrentamos ahora todavía las mujeres en el día a día tienen que pervivir a lo largo de la historia. Es algo que, además, como generación, me parece que nos podemos preguntar y poner manos a la obra para erradicar justamente muchas de las prácticas que sabemos que ya no nos pueden seguir acompañando como humanidad y que nos ayudarán, por supuesto, a seguir reforzando esta construcción de las mujeres como seres humanas y de todos los individuos que estamos en la sociedad y que además siguen enfrentando procesos de desigualdad y que se ligan en algún momento a muchos de los planteamientos que el feminismo ha perfilado desde hace algún tiempo. Entonces me parece que esa es la clave. Nelly, tus datos de contacto y si nos quieres recomendar una bibliografía básica, te lo agradeceríamos muchísimo. Como bibliografía básica, a mí me parece que el libro de los cautiverios de las mujeres de Marcela Lagarde es un buen documento para ingresar al estudio de la teoría feminista. También las claves feministas para las negociaciones en el amor, por supuesto también de Marcela Lagarde, es otro texto que considero cualquier mujer que lo lea se va a ver interpelada sobre cómo estamos nosotras concibiendo nuestros vínculos con el entorno. Pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada, a la doctora Nelly Lucero Lara Chávez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, su participación en Las Mujeres Contamos y nos despedimos. Muy buenas noches. Las Mujeres Contamos, un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres